Hola, les saluda Giovanna de Michele. Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y eventos internacionales que marcan el rumbo de la historia. Hoy nos vamos hasta Haití, a propósito de la ola de violencia que ha estado recorriendo las calles haitianas, sobre todo las de Puerto Príncipe en los últimos meses, una violencia que parece casi incontrolable, que ha ido en ascenso, que ha llevado a las autoridades haitianas inclusive a pedir una intervención extranjera. Veamos el resumen. La espiral de violencia en Haití, producto de los enfrentamientos entre pandillas por el control territorial, saldó con más de 530 personas asesinadas, 300 heridos y 227 secuestrados durante el primer trimestre del año 2023, según informes de Naciones Unidas. El documento señala que la mayoría de las víctimas, entre las que figuran estudiantes, fueron asesinadas o heridas por francotiradores que disparaban al azar a personas que se encontraban en las calles o en sus casas, principalmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y el departamento de Artibonite. La Organización Internacional para las Migraciones denunció que cerca de 156,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de los enfrentamientos entre bandas delincuenciales. Miles de haitianos que emigraron hacia países vecinos como República Dominicana fueron detenidos con riesgo de ser deportados. Tras el magnicidio del presidente Jovenel Moisés a mediados de 2021, el primer ministro Ariel Henry toma el liderazgo del país caribeño. Durante este periodo, la violencia acaecida por las pandillas empeoraron la crisis humanitaria de Haití. Ante esta situación, el 7 de octubre de 2022, el premier solicitó formalmente a la comunidad internacional una intervención militar en detrimento del pueblo haitiano, una acción que ya se había cumplido desde el 2004 a 2017 con el despliegue de los cascos azules de la ONU tras el golpe de Estado en contra del entonces presidente Jean-Bertrand Aristide. La crisis humanitaria en Haití deriva de una serie de acontecimientos de carácter político, social y catastróficos como el terremoto de 2010, que dejó más de 220,000 muertos y cuantiosos daños estructurales a los servicios de energía y salud, afectando la atención primaria de los haitianos frente a todo tipo de enfermedades, como el reciente brote de cólera que ha cobrado cerca de 600 vidas. Haití, de hecho, es el país más pobre de la región, es el país más pobre del Caribe. Se estima que un 80% o más de su población vive en lo que se conoce a nivel internacional como pobreza extrema. Una población que basa su sustento en la actividad agrícola, una actividad que se ha visto fuertemente mermada en los últimos tiempos por diversos factores. La violencia, uno de ellos, pero también los terremotos, también las afectaciones de carácter climático, los tornados, los huracanes, el exceso de lluvia, en fin, una gran cantidad de adversidades que han llevado a la población haitiana a una situación de total desesperación. A pesar de que Haití vive prácticamente de donaciones internacionales y recibe mucho por esta vía de parte de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Canadá, pues ello parece que no es suficiente para garantizar el sustento de los haitianos. Según la Organización de Naciones Unidas, la violencia ha empeorado en Haití desde el asesinato de quien fuera su presidente, Jovenel Moïse, en el año 2021. El clima político se ha hecho muy, pero muy tenso. Las responsabilidades todavía no se han terminado de definir. Organizaciones sociales y personalidades políticas han denunciado que el Estado haitiano está perdiendo prácticamente el control de su territorio. Y de hecho, las propias autoridades en Haití así lo han señalado, hasta el punto que han solicitado la intervención internacional de carácter militar para tratar de detener la ola de violencia en ese país. Además de ello, también el representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el señor Josep Borrell, ha manifestado la intención o por lo menos la preocupación de la Unión Europea con relación a este tema y ha dejado entrever la posibilidad de una intervención extranjera por parte de la Unión Europea en el territorio haitiano.
Posibilidad que también exploran otros países, como es el caso de Estados Unidos y Canadá, que han llegado a tener reuniones de muy alto nivel para evaluar la posibilidad de intervenir militarmente en el territorio haitiano. Una decisión que no sería para nada extraña a Haití. Ya Haití ha sido objeto de intervención militar extranjera en otras oportunidades, liderada y organizada por la organización, valga la redundancia, de Naciones Unidas. Sin embargo, eso no ha resuelto el problema de raíz. El problema de raíz, entre otras razones, pudiera estar precisamente en los elevadísimos índices de pobreza. Más recientemente, el gobierno colombiano, presidido por el señor Gustavo Petro, ha manifestado que sienten tener una obligación con Haití en la medida en que fueron mercenarios colombianos quienes protagonizaron un hecho de violencia que acabó con la vida del entonces presidente Jovenel Moïse. Esta es la situación y la vamos a conversar y la vamos a analizar con nuestra invitada aquí en el estudio. Será Mirna Yonis, analista internacional, profesora de pre y posgrado de la Universidad Central de Venezuela y especialista en el área del Caribe. Enseguida volvemos desde aquí. Y tal como lo ofrecimos en la presentación hoy desde aquí, nos acompaña en el estudio Mirna Yonis. Ella es internacionalista, profesora de pre y posgrado en la Universidad Central de Venezuela y especialista en el área del Caribe. Bienvenida, Mirna, gracias por estar con nosotros. Bienvenida y felicitaciones por este nuevo espacio. Gracias. Mirna, hemos querido profundizar un poco en la actual situación en Haití. Hay una espiral de violencia que parece no tener límite, tanto que el propio gobierno haitiano está pidiendo una intervención internacional. Ya la Organización de Naciones Unidas contempla esa posibilidad, la Unión Europea también, Estados Unidos y Canadá también. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Sí, sin duda que es parte de esta historia de drama, tragedia y de crisis política que ha tenido Haití durante muchos años, pero que se ha visto agravada en los últimos tiempos. Yo diría que desde 2010 aproximadamente, cuando fue el gran terremoto, pero en particular lo más reciente podríamos decir que de 2021 para acá. Porque en 2021 se presenta un periodo crítico en el cual no se desarrolló un calendario electoral, en el cual se dio el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, se dio un nuevo terremoto a los pocos días de haberse generado el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y eso ha generado como un mayor desencadenamiento de la crisis, tanto en términos políticos, en términos militares, de seguridad, en términos económicos, porque toda la devastación que han generado los terremotos, más los huracanes, que no puedo olvidarme de ellos, pues han incidido muy desfavorablemente en todo lo que significa la operatividad política, la operatividad económica y sobre todo también ese drama tan grande que tienen los indicadores sociales y sociopolíticos en Haití. El hambre, muchísimas cosas. Que parece ser la razón de fondo, ¿no?, para la espiral de violencia. Sí, en cierta medida, porque la pobreza, el hambre es un elemento que ha estado tratando de ser atendido por la ayuda humanitaria, porque desde el punto de vista de lo que es la producción local no es suficiente y algunos renglones se dedican a la exportación para obtener ingresos, parte de esas contradicciones que existen en nuestros países, ¿no? Y a pesar de que la isla vive prácticamente de donaciones, de Estados Unidos, Canadá, Unión Europea. Exactamente, desde 2010 pudiéramos decir que vive prácticamente de donaciones, poco presupuesto interno propiamente dicho, de ingresos provenientes de los pocos núcleos que había de exportación del sector agrícola y fundamentalmente del turismo, el cual obviamente con todo lo que ha sido la pandemia, pues eso acabó. Y el magnicidio 2021. El magnicidio, eso ha generado realmente un desencadenamiento de un nivel de ingobernabilidad, de falta de operatividad económica y lo más reciente que estás señalando, la violencia. Ahora, la violencia no es algo nuevo, llamémoslo así, dentro de Haití en los últimos años, sobre todo desde inicios del siglo XXI, pero sin duda
los niveles a los que se ha alcanzado del año pasado, yo diría que desde septiembre, octubre aproximadamente, han sido gravísimos. ¿Gravísimos en qué sentido? En que ya no solamente son manifestaciones en la calle, que habían muy constantemente demandando cosas del gobierno, sino la actuación y digamos el fortalecimiento de estas cosas dramáticas que ocurren de fuerzas delincuenciales casi transnacionales. Lo que se llaman las gangas, ¿no? Lo llaman las gangas en el caso. Que es el equivalente a las maras en Centroamérica. Exactamente, eso te iba a decir. Son un poco equivalentes a las maras para que veamos la magnitud que tiene. Claro. Porque las maras están dentro, llamémoslo así, del istmo centroamericano, que si bien es cierto, tienen ubicación en El Salvador y Guatemala. En el caso de Haití estamos considerando que es la mitad de una isla que recordemos que es vecina de República Dominicana. De manera tal de que estas bandas enfrentadas, armadas en cierta medida por todo ese narcotráfico, por toda esa falta de gobernabilidad y de poca atención a las fronteras, la debilidad misma de las Fuerzas Armadas que viene dada en cierta medida por esa falta de gobernabilidad, pues hace que sean casi dueños del país, más del 60% de lo que es la capital y casi el 50% del territorio nacional de esa isla la dominan. A tal punto que, bueno, pudimos verlo a finales del año pasado, inclusive a inicio, en donde sencillamente se apoderaron de las gasolineras y eran ellos los que definían cuánto se daba, quién lo daba, lo poco que llegaba, porque recordemos también que Haití no es productor de petróleo y por lo tanto los pocos que llega del exterior. Y tan grave ha sido la situación que ya en República Dominicana están construyendo un muro, ¿no? Sí, bueno, esas son las paradojas de esa relación binacional, en la cual el tema migratorio ha sido un tema muy grave, recurrente, pero que sin duda este agravamiento y este nivel de violencia hace que esa región fronteriza que comparten pues sea mucho más dramática. Ahora, Mirna, ¿no sería la primera vez que se diera una intervención militar extranjera en Haití? Ya ha pasado, hubo una misión de Naciones Unidas en Haití que estuvo un par de años, ¿no? Sí, habría que decir que no sería la primera operación conjunta, porque ha habido de los dos tipos, ha habido operaciones militares propiamente dichos, que es de mantenimiento de la paz, que fue la famosa MINUSTAH, ¿verdad? Prácticamente desde el 2004 al 2017 aproximadamente, si mal no recuerdo. Y una segunda que se llamaba muy parecido, pero que era MIJUSTAH, que era fundamentalmente para el asesoramiento a toda la institucionalidad judicial, asesoramiento a los cuerpos policiales, etcétera. Entonces, ¿esa fue también patrocinada por Naciones Unidas? Sí, ambas, en ambos casos. ¿En ningún caso se ha dado una intervención multinacional al margen de Naciones Unidas? Correcto, por lo menos no después que salieron los Duvalier. Recordemos que hay historias previas de acciones unilaterales por parte de Estados Unidos que forman parte de la historia del Caribe, pero de este siglo, llamémoslo así, de esas acciones multinacionales han sido aprobadas en el marco del Consejo de Seguridad. Ahora, evidentemente esas misiones no lograron el objetivo porque no lograron frenar la violencia. La ola de violencia ha continuado. Entonces, pensar en una nueva misión internacional patrocinada por Naciones Unidas, dirigida por Naciones Unidas, es dar más de lo mismo que ha demostrado no tener efectividad. Sí, coincido contigo en el sentido de que la fuerza multinacional no es suficiente, ni es la panacea. Pero habría que señalar que los niveles de violencia que se tienen ahorita no eran los que se tenían para la primera misión de paz. Porque venía dado fundamentalmente por todas las secuelas de la dictadura de Duvalier, en la poca operatividad política que había, lo que fue la crisis con Bertrand Aristide y algunas otras. Eran mucho más de tipo político y social. En donde la variable económica obviamente era muy importante, pero ahora es la violencia en forma, no es la manifestación de gente saliendo a la calle, sino son fuerzas transnacionales organizadas con armas, con políticas de secuestro, al punto de que hijos de senadores, de jueces, un presidente. Exacto. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso quisiera que conversemos acerca de cuál es la probabilidad real de que se produzca una intervención militar extranjera en Haití en el corto plazo. Enseguida volvemos con más desde aquí.
seguimos desde aquí, hoy conversando acerca de la crisis en Haití. Nos acompaña en el estudio Mirna Yonis, internacionalista, profesora de pre y posgrado en la Universidad Central de Venezuela y especialista en el área del Caribe. Habíamos dejado, Mirna, una inquietud en el aire y tiene que ver con cuál es la probabilidad real de que se produzca a corto plazo una intervención militar extranjera en Haití. Muy importante la frase que acota, a corto plazo, porque uno pudiera pensar que la degeneración de esta crisis, pues haría, no queda otra, se suman los acuerdos, pero es que esto depende de varios elementos. Una fuerza multinacional unilateral en estos tiempos es poco probable, y mucho menos por parte de Estados Unidos, que tiene un nivel de involucramiento estratégico. Una fuerza militar unilateral. Una fuerza militar unilateral sería impensable. Una fuerza multinacional estaría solo autorizada por el Consejo de Seguridad. Y aunque esto fue evaluado el año pasado, en el mes de julio aproximadamente, y han estado negociando, presionando desde inicios de año, esto no parece probable. Y no solo porque no sea lo suficientemente grave la crisis en Haití, sino por otros factores, y factores que dependen fundamentalmente de quiénes son los decisores para una misión como esta. Es el Consejo de Seguridad, parte importante son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y obviamente estos miembros permanentes del Consejo de Seguridad ahorita están en una confrontación estratégica en el conflicto en Ucrania o el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. ¿Y a alguno le pudiera convenir no intervenir en Haití, alguno de los miembros permanentes? El tema no es si le conviene en Haití, el tema es el relacionamiento con su adversario estratégico. Vale decir, Estados Unidos y algunos países europeos propusieron en el mes de julio evaluar para, digamos, hacer el diagnóstico, el presupuesto, quiénes podrían ser los países involucrados. Se convocó y se invitó a reuniones a países del Caribe para que fueran menos proporción de países metropolitanos y pudieran ser más países del tercer mundo. Eso no es tan factible porque entra en términos de recursos, entra todo el relacionamiento con Estados Unidos. Y por otra parte, también está en juego cuál es la coordinación que hay entre esta fuerza multinacional militar, porque iría a garantizar el orden público, a dar el refuerzo a las fuerzas policiales, a darle mejor entrenamiento a las Fuerzas Armadas que están limitadas en su funcionamiento. Y a garantizar un proceso electoral. Y a garantizar las bases de un proceso electoral, lo cual haría que el mandato tuviera múltiples dimensiones. Una dimensión de mantenimiento de la paz, una misión de resguardo en las instituciones y una misión civil que permitiera coordinar lo que diríamos hoy toda la ayuda humanitaria, que también se ve frustrada, uno por mecanismos de corrupción, otro por temas de funcionamiento, operatividad, porque cómo llegar a los distintos sitios cuando las bandas están posesionadas de los centros de distribución de gasolina. Entonces, ¿cómo llegan los, digamos, el transporte de las distintas organizaciones humanitarias, hasta de la misma FAO, de la OPS que trata de llevar vacunas, o de la UNICEF que trata de llevar alimentos a los niños? Entonces, de aprobarse, tiene que ser una fuerza multinacional combinada con elemento civil y elemento militar. Eso no es tan fácil, no solo por los recursos, sino, repito, por los intereses encontrados entre Estados Unidos, China, países europeos, que no se ponen de acuerdo porque, bueno, ahorita están entrampados en otra pelea. Y Rusia. China, Estados Unidos por una parte, China, Rusia frente a Estados Unidos por el conflicto en Ucrania, pero también por su propio enfrentamiento con Estados Unidos. Así que, bueno, el juego está trancado, no es un tema de... Y esta posibilidad que ha trascendido a través de los medios internacionales de que Estados Unidos y Canadá coordinen, ellos dos, la posibilidad de enviar una ayuda militar a Haití. Es que el asunto de ayuda militar es con quién. Ellos dos, aparentemente. No, hasta este momento no hay nada de eso. De hecho, hubo algunas conversaciones, pero simplemente fueron declaraciones especulativas, pero ninguno de los dos países, ni Biden en el caso de Estados Unidos, ni Justin Trudeau. Inclusive Colombia también, el presidente Gustavo Petro dijo que tiene una suerte de responsabilidad moral. Pero ninguno habla de fuerza militar, todos hablan desde el punto de vista civil, de atención humanitaria. Creo que Gustavo Petro utilizó la palabra intervenir, que ellos estaban llamados a intervenir en la crisis. Bueno, haitiana. pero ya sabemos también que hay ciertas palabras que dentro del juego diplomático que no necesariamente implica que van a mandar fuerzas
policiales y Fuerzas Armadas Claro. colombianas allá. ¿Cuál es la relación entre Haití y Venezuela en estos momentos? Pues la relación es bilateral y de esta ayuda humanitaria. Antes era mucho más fluida con las operaciones, esta Operación Milagro y algunas otras en términos de Petrocaribe. Una de las razones por las cuales hubo muchísimas manifestaciones durante el periodo inicial de Jovenel Moïse era porque hay un gran escándalo de corrupción sobre el uso de los fondos de ayuda que desde Petrocaribe se dirigieron a Haití, y eso no ha quedado resuelto. No es un tema solo de Jovenel Moïse, viene desde la relación muy particular también que existía con Martelly, que es el anterior presidente, y el presidente Chávez, y luego con Maduro, cosas que no han quedado claras, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la relación con Venezuela es una relación más humanitaria, pero tomando en cuenta lo que pasa en Venezuela, pues es bastante limitado. Y lo que sí es que será de contrapeso discursivo a cualquier operación en donde Estados Unidos vaya a participar. Muy brevemente, Mirna, ¿tiene Haití alguna importancia desde el punto de vista geopolítico en el Caribe? Sí, geopolítico, porque está dentro de los grandes puntos, pasos estratégicos para los tanqueros, digamos, navieros, que no son solamente hidrocarburos, sino tanqueros militares. Es un punto que de no cuidarse también está atentando contra todo lo del narcotráfico, pero sobre todo, a mi manera de ver, esto es una opinión muy particular, con todo esto que es de novedad de los desechos tóxicos y de muchos desechos que pues llegan allí y en donde no hay vigilancia, pues mayor, ¿no? Así es. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros, Mirna. Gracias a ti, Giovanna. Mis conclusiones sobre este tema. La crisis en Haití pone de relieve una vez más dos aspectos que a veces parecen olvidarse cuando se evalúan las relaciones internacionales. El primero de ellos es que no hay forma de intervenir militarmente de manera legal en un territorio extranjero si el propio gobierno de ese territorio no solicita la intervención militar. Si bien la ha solicitado el gobierno de Haití, no la ha solicitado de manera particular a ningún Estado, sino a la Organización de Naciones Unidas. Y para cualquier Estado en estos momentos involucrarse en una acción militar en el Caribe podría tener altos costos, inclusive desde el punto de vista político. Y lo segundo que hay que recordar es que existe todavía la tendencia a buscar soluciones a graves problemas socioeconómicos por la vía militar. La vía militar puede atenuar la crisis de violencia, pero no va a resolver el problema de raíz. Será hasta una próxima entrega desde aquí.